Bueno, como habíamos anunciado, está con nosotros Melanio Páez. Buenos días, Melanio, ¿cómo están las cosas? Buenos días, Alexander, Brito, amigos televidentes. Teníamos unos días que no conversábamos. Sí. Tú sabes, Melanio, que hace unos días eh, había diligenciado que vinieras al programa porque con todos estos cambios, todas estas reformas y un nuevo uniforme y todas estas cosas que está anunciando el Ministerio de Educación, una vez conversaba con una persona que está muy vinculada al sector educativo y me decía, bueno, pero todo eso empezó cuando Melanio, y yo me sorprendí, porque yo sé que tú habías impulsado muchos procesos a lo interno de educación, pero esa persona me dijo, todo eso empezó con Melanio. Y entonces yo dije, pues no, pues yo voy a invitar a Melanio para que pongamos en contexto todas estas reformas que el nuevo ministro o que el ministro de Educación está impulsando en el sector. Gracias por la oportunidad. Yo me di el permiso de dejar que las iniciativas de políticas educativas corrieran, Fluyeran ahí. fluyeran a los fines de ver, permitir que se produzcan los impactos. En materia educativa, como ninguna otra, una acción no deja unos resultados inmediatos. Implica esperar un tiempo para poder mostrar resultados y naturalmente establecer indicadores. Ya tenemos 5 años consecutivos aplicando el 4% de educación. Yo he sostenido que ya hay que comenzar a hacer evaluaciones del impacto que ha tenido la aplicación del 4% y al mismo tiempo también justamente este año, y mi fundación está, la Fundación Pensar y Crecer está interesada en ello, este año concluye el 10º año del Plan Decenal de Educación 2008-2018 que promovió el gobierno del presidente Fernández en el periodo 2004-2008 y que estuvo precedido de un diagnóstico de clase mundial sobre la situación del sector educación. Ya no solamente la educación preuniversitaria, sino que el diagnóstico y el plan decenal consecuente con ese diagnóstico pretendió hacer un abordaje de todo el sector educativo, el sector de la educación primaria y media, o básica y media, como se llamaba en ese entonces, la educación superior y la formación técnico-profesional. De manera que el diagnóstico implicó las acciones del Infotep en el campo de la formación técnico-profesional, del MESI, en ese momento Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, en el campo de educación universitaria y de grado y posgrado, y en el caso del Minero, Secretaría de Educación en ese entonces. Y naturalmente, después de 10 años de un proyecto que lo asumió un gobierno del Partido de Liberación Dominicana en medio de otro gobierno del Partido de Liberación Dominicana, es menester hacer la evaluación. Y estamos impulsando y solicitando que se haga esa evaluación. En nuestro caso, y dando respuesta a tus inquietudes, en el año 2008 yo encontré ese plan decenal diseñado en la gestión de Alejandrina Germán, pero sin aplicar, porque justamente fue en la transición 2007-2008 que se aprobó el plan decenal. El primer paso que dimos nosotros al llegar al ministerio fue traducir esa macro planificación, que es un plan de 10 años, a una mesoplanificación, que fue la planificación de los 4 años del gobierno del presidente Fernández 2008-2004. Y de esa mesoplanificación de 4 años nos ocupamos en el año 2008-2009 de elaborar el POA, es decir, el programa operativo anual que se correspondiera con el mesoplan y el macroplan. ¿Qué quiero señalarles a ustedes? Que yo respeté escrupulosamente la planificación que se hizo en la gestión de Alejandrina. Y tomamos los 10 ejes del Plan Decenal de Educación y pudimos traducirlo a acciones, a metas, a indicadores para que pudiéramos evaluar el desarrollo de ese plan en los 4 años 2008-2012. Yo duré en el ministerio hasta marzo del 2011. Ahí están los resultados de las acciones. Felizmente en cada año presentamos las memorias y esas memorias siempre estaban referidas a los resultados de ese mesoplan de 4 años que tenía como anclaje
los 10 ejes del Plan Nacional de Educación. De manera que al momento de la evaluación no tengo ningún problema en que ese periodo de 3 años o 2 años y medio que estuvimos al frente del ministerio pueda ser evaluado. No sé qué podrá ocurrir después, porque no vimos ese seguimiento. Hubo una España boba después de mi paso por educación. Vino el gobierno del presidente Medina en el 2004, se habló de revolución educativa, se ha aplicado el 4%, que es una medida fundamental y trascendental que había sido exigida por toda la sociedad. Entonces, yo pienso que a estas alturas es necesaria esa evaluación. Hay un asunto, Melanio, independientemente de esa parte que trata. Ha habido un enfrentamiento entre la dirección del ADP y el Ministerio de Educación sobre el nuevo perfil, criterio para evaluar y promover a los directores de escuelas, a los directores de distrito. ¿Está de acuerdo con este nuevo anuncio y que el ADP se resiste y que la población percibe que es un elemento transparente y positivo de promover el mérito, el talento, el tiempo? ¿Qué te parece? Cada cosa en su lugar, hay que poner todo en orden. Lo primero es lamentar que entre PLDistas se estén dando estas contradicciones. El propio ministro ha dicho que el sector PLDista de la ADP que se opone al tema de los concursos. He escuchado los alegatos de Eduardo Hidalgo en el sentido de oponerse a las ternas y de que un concurso debe convocarse si hay las vacantes, y no hay vacantes. Hay un personal designado por el anterior ministro, Amarante Baré, y por el propio ministro actual. Lo que no han dicho ellos, y es necesario que se pueda idear, es que la ley 6697, que ya tiene 20 años, ha quedado obsoleta en muchos de sus articulados y tiene que ser reformada. Que el estatuto del docente que contempla esa ley también se ha quedado corto y tiene que ser reformado. Que no hay un reglamento de concurso de oposición, aun cuando siempre en educación, y en mi caso se respetó, los profesores designados en el nivel básico, que hoy es primaria, preprimario y octavo grado, se designaban mediante un concurso de oposición y un puntaje que estos obtenían. Eso garantizaba que cada docente fuera al área de su competencia, porque en definitiva, si buscamos la calidad de la educación, hay que premiar la eficiencia y hay que buscar la eficiencia en todos los órdenes. Por consiguiente, nadie puede oponerse al mecanismo de concurso de oposición, pero eso requiere ser reglamentado. Exactamente está en una confusión el hecho de que el ministro en la ordenanza 24.217 habla de terna. Eso se lo han inventado. No hay tal terna. Si usted va a un concurso de oposición, al final hay un puntaje y ese puntaje te va a dar un listado. En un orden de calificar y va. En un orden del desempeño que ha reflejado en las pruebas ese concursante. ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces el ministro? Porque la propia ley de educación le faculta para ello, a designar ese personal. Es que el ministro puede incluso entrevistar a los 3 primeros, los 5 primeros, y dependiendo de las características que son propias de cada individuo, si él ve un don de liderazgo, él ve que es una persona emprendedora o lo que fuera, designarlo porque son puntajes igualmente válidos. Se supone que el top 5 o el top 3, para decirlo como se usa en el deporte, son todos competentes para ocupar el puesto después de un proceso de entrevista, de pruebas psicométricas, etcétera, etcétera. De manera que todo esto no es más que la incapacidad que tenemos nosotros para lograr el consenso, para buscar acuerdos, para unificar criterios. Y es un lastre, lamentablemente, que estamos arrastrando en el mundo PLDista. Yo espero que se pongan de acuerdo y que se respete la norma, se modifique la ley donde haya que modificarla para que podamos avanzar. Yo no admito que en un campo tan complicado como el educativo se pueda avanzar en el campo de la confrontación. Hay que buscar la concertación. Lo mismo en el sector salud, y saludamos que finalmente se hayan puesto de acuerdo pero el Colegio Médico y el Ministerio de Salud para poder resolver tantos problemas que tiene la sociedad dominicana en esos campos. No es posible que para avanzar en educación o en salud
tengamos que estar en Pero a una mí confrontación permanente. me gustaría que veo, Melanio, ya para irnos que Alexander está pendiente de una pregunta tuya ahí. Y es, con tu experiencia como ministro, tu experiencia como dirigente del ADP, no es un asunto que lo veo como que lo simplifica a verlo como una confrontación que entre PLDistas, como lo es. Me gustaría ver si es posible que qué razones pudiera tener la ADP de oponerse a un aspecto que debe ser, esa es la agenda de la ADP, debe ser, no del ministro de Educación. La ADP por eso que debe luchar para beneficio de favorecer a sus integrantes, salvo que no se evidencie con esto que esas promociones y esos nombramientos tienen influencias políticas, aunque es un patán quien vaya a asumir en un área tan estratégica de desarrollo como la educación a quienes asignen. No entiendo de verdad. La prevalencia de los grupos en todos los niveles. Ahora, ¿qué hay oculto detrás de eso? Deben hacer la pregunta a los compañeros y compañeras, porque el propio ministro dice que no es toda la ADP, que es un sector de la ADP y que son lo del partido. Entonces, que lo expliquen. Yo sí sostengo que la modalidad de concurso de oposición para asumir los puestos docentes y docentes administrativos, que ahí el ministro tiene un error. Él dijo que los puestos de director regional y distrital son administrativos, son docentes administrativos, porque ese es un personal que ha ido, sí, técnico, que ha ido migrando. Muchos fueron directores de escuela, fueron maestros, directores de escuela. Por ascenso, y han hecho fueron ascendiendo. Son de la carrera docente. Al ser de la carrera docente, le protege esa condición de docente. Incluso tienen derechos adquiridos como tal. No pueden ser cancelados, enviados a su casa, porque ya han acumulado años para que tengan acceso a una pensión, una jubilación. De manera que para mí lo importante, el pacto educativo lo establece bien claro. Todos los puestos de docentes administrativos, deben designarse por un sistema de concurso. Si un sector del ADP, en este caso los compañeros que responden a la corriente Hostos, la corriente PLDista, se oponen, ellos deben plantear públicamente por qué se oponen. He escuchado a Eduardo hablar de la terna y efectivamente, si hay concurso de oposición no puede haber terna, y mucho menos que se creen comisiones o supracomisiones, como ya han designado, de empresarios para que escojan quienes van a designar. Esos son los llamados puestos de confianza que la ley de administración pública plantea, que son de designación del ejecutivo de la cartera. Así como el ministro de Educación lo nombra el presidente de la República. Pudiéramos por transferencia decir que el puesto de ministro debía entonces someterse a concurso de oposición, pero no, es un puesto de la máxima confianza política, porque se supone que va a aplicar la política de quien esté al frente del Ejecutivo y por consiguiente es del ámbito de la autoridad del presidente de la República designarlo. Los directores regionales, que son los ministros, los que tienen la dirección de educación en determinadas regiones, unas 18 en total, o en los municipios, que son los distritos escolares, entonces son también de la competencia del incumbente de la cartera. Ahora, ¿qué es la tendencia? Que cada vez más estas posiciones puedan ser resultado del concurso abierto, porque eso reconoce méritos y le da competencia a quienes ocupen esos cargos antes que sean puestos que se vayan a ocupar por amiguismo, por clientela o por grupismo. Pero hay algo, Melanio, que me parece que fue lo que entendí. Explicaba que esos cambios que se están haciendo son parte del plan decenal que se aprobó en el 2008. Hay parte y parte. Yo no creo que esas medidas puntuales tengan que ver nada con el plan decenal de educación. Son percepciones o son decisiones del incumbente de la cartera. En el plan decenal sí se planteaba el fortalecimiento de la carrera docente. Y como parte del fortalecimiento de la carrera docente en uno de los ejes, porque se ha dicho muchas veces que la calidad de un sistema tiene que ver con la calidad de sus maestros, de sus docentes, este fortalecimiento implicaba
el establecer un estatuto del docente, la profesionalización de la carrera docente y por consiguiente el acceso a los puestos docente y docente administrativo por la vía de concurso. Desde ese punto de vista hay un elemento de una política mucho más amplia que es la que está en discusión. O sea, si fuera el ministro, ¿tú considerarías esas reformas? Claro, que la impulsé, no que la consideraría que la impulsé, pero la impulsé sobre la base de la transparencia y la integralidad, no tomándola con pinzas. O sea, yo fui a respetar unos ejes que son el resultado de un diagnóstico que ordenó el presidente Fernández a los países de la OSDE y que nos decía claramente dónde estaban las fortalezas y las debilidades del sistema. Y quiero llamar la atención a algo que ha estado en boca del ministro, creo que lo dijo hoy. Él está abogando por una nueva institucionalidad del sistema educativo, del Ministerio de Educación. Y yo digo que eso es importante. Ahora, la batalla porque los niños aprendan o no se libre en las aulas. Usted no hace nada con hacer cambio en la superestructura si en la base del sistema no se toca. Pero la superestructura determina en la base. Es bionívoco. No es tan lineal. De abajo hacia arriba debe ser la acción. De lo particular a lo general y de lo general a lo particular. Usted lo aprendió en las escuelas de formación bochita. Melanio, hay un asunto que particularmente siento y me llama la atención. Yo creo que no podría haber una persona más indicada para hacer una opinión lo más concreta posible con respecto. Uno ve la MD y los sindicatos o los colegios, uno siente que trasciende su papel como organización que agrupe a sus iguales, que quieren tener una vinculación en lo que es las políticas públicas, en lo que es salud pública, no en lo que es el papel del Colegio Médico Dominicano. Uno ve el Colegio de Abogados. Rompe un poco su naturaleza como colegio de abogados y quiere interferir en políticas de justicia que no es su papel como tal, aunque pudiera ser un vigilante. Te corrijo, es exactamente así. Los colegios profesionales son de oficio asesores del Estado. Lo malo es que los colegios generalmente se politizan y se convierten... No me refiero a eso, pero me refiero a que quieren ponerle una camisa de fuerza, como en el caso del ADP, al ministro de Educación, de que tome acciones o no tome acciones que son propias y van dirigidas de manera positiva a lo que son las políticas públicas en educación y quieren establecer una agenda de lo que es el esquema de políticas públicas en estas áreas al propio gobierno como tal. Mira, y yo lo que quiero decir que si no entiende que hay un rol yo no soy partidario de la exclusión ni en la formulación ni en la ejecución de políticas públicas. Yo creo que todos los actores tienen que estar involucrados en la definición de políticas públicas. Y en materia de educación fui inclusive el vocero del sindicato en el año 92, cuando se hizo la lectura de las grandes conclusiones del Plan Nacional de Educación. Y fue un proceso bello, bellísimo. La participación no contamina, la participación no resta calidad. La participación responsable. A lo que yo me opongo es al partidarismo en extremo, en la presencia de estos gremios, al prejuicio político que muchas veces se origina. Pero, por ejemplo, en este tema de los concursos, la institución que corresponda debe ser participante de los equipos que den seguimiento al concurso, como observadores, como participantes, para sugerir, porque ahí están sus miembros y hay derechos fundamentales que tienen que ser protegidos. Melanie, yo pienso que la Constitución de 2002, permíteme. En el caso de los concursos para directores de distrito y directores regionales, debe participar la ANPROTEC, que es la Asociación Nacional de Profesionales Técnicos Educativos. Ellos tienen que estar ahí. En la comisión que se designa es importante que ellos estén para que ellos puedan saber si se está siguiendo y respetando las reglas y la ley. Eso no quita, al contrario, eso enriquece. El sector educativo ha sido el pionero en materia de concertación de políticas públicas y yo que me fragué
primero como dirigente y luego como ministro en ese terreno, entiendo que es positivo. Siempre que se haga con la debida responsabilidad y con la visión del interés general, el interés de la sociedad y no los intereses espurios y de grupos. A mí me parece que la preocupación de Brito ronda en el sentido de que los colegios, en vez de actuar como órganos asesores del Estado, han seguido con ese concepto de sindicato y han actuado más como sindicato que como órganos asesores. Por ejemplo, la ley que crea la UAS le confiere el estatus de asesor de los gobiernos, pero nadie le pone caso porque la UAS tiene un sentido más levantico que académico. Entonces, como es el caso del Colegio Médico Dominicano, y más con este señor, con Waldo Ariel Soro, que parecía más un sindicato. De los años 60 y 70. Ajá, No un sindicato cualquiera. O un sindicato en los tiempos de la Guerra Fría, parecía más un sindicato en los tiempos de la Guerra Fría que un órgano asesor del Estado. El problema entonces no son las instituciones, son los hombres, como decía Shakespeare. Son los hombres, no son las instituciones. Las instituciones están ahí para que funcionen y se respeten, pero los hombres, los actores, dañamos el campo de acción de las instituciones. Eso también pasa en política. En política teóricamente nos ponemos de acuerdo con una serie de cosas, pero viene el tema del grupismo, la personificación de la política, y eso lo daña todo. Melanio, se habla de una inversión del 4% en educación impresionante. Hay escuelas y hay aulas por familia casi. Semillero de construcción, positivo o negativo. Habrá que analizar el impacto. Existe la queja de que hay mucha inversión en estructura, pero no en recursos humanos dentro del sector. ¿Realmente entiendes, por tu experiencia, tu conocimiento, ya como se ha dicho en el área sindical del sector y también como ministro, que la estrategia de esa distribución y ese enfoque en la inversión en educación es lo correcto hasta ahora? Yo no voy a juzgar porque no es todavía momento para ver el impacto, pero hay que comenzar a evaluar. Hay que establecer indicadores. Yo he señalado, no ahora, ¿no? Desde el momento mismo que se aplicó el 4%, yo decía que no era simplemente aplicar de un año para otro 4%, que si se aplicaba sin plan, muchos de esos recursos se irían por el sumidero, sería una botadera de dinero. Pero una furna de eso. Y yo recuerdo que el presidente Fernández decía que sin plan no podía haber inversión. Yo decía que en mi caso yo tenía un plan y que había que hacer inversión de manera progresiva y sostenida. No de un momento para otro, de un año para otro es muy probable que se pierdan muchos recursos, porque no se van a aplicar donde haya que aplicarlo. Ahora ya es tiempo de que vayamos evaluando las medidas. Hasta ahora muy pocas medidas tienen que ver con la calidad misma del proceso educativo, el proceso de aula. Todo se ha enfocado en el gasto en insumos, en déficits materiales, que es importante corregirlo, pero hay que emigrar hacia políticas que vayan directamente a impactar la calidad del proceso educativo de aula. Todavía yo lo que digo, vamos a hacer, vamos a proyectar. Yo creo que pasó el momento de decir, vamos a estamos. Pero naturalmente, como dije al principio, este es un buen año para evaluar lo que ha acontecido en los últimos 10, corregir rumbo si haya que corregir y darle el beneficio de la duda al actual incumbente del ministerio para ver si las medidas de evaluación del desempeño docente, de cambio de perfil en los programas de formación, de la República Digital, visto el instrumental tecnológico no como un valor añadido, sino como un valor orgánico, de que se puedan crear los entornos virtuales de aprendizaje para que esas computadoras, lejos de utilizarlas para jugar casino, videojuegos, puedan ser utilizadas para los aprendizajes que sustituyan al lápiz, a la pizarra y la tiza como el instrumental fundamental para aprender, desaprender y aprender de nuevo.
Y todo eso es un proceso que está en desarrollo. Por eso yo no quiero juzgarlo ahora. Es mi gobierno y yo espero que tengan éxito. Melanio, estamos en el 2018, pero ¿cuáles temas cree van a dominar el debate político en el ámbito de la educación con mira a la campaña 19-20? Yo no quiero insistir en el tema educativo porque yo no quiero vincular la educación con campañas proselitistas. Pero el debate se va a dar. Bueno, la educación... Y al gobierno le van a cuestionar Alexander, y el gobierno va a defender. La educación, como la salud, como el transporte, como el pacto eléctrico, como el pacto fiscal, todos son factores que van a estar en el debate, van a estar en la mesa. Entonces, yo no soy un político de un área, yo quiero ser un político integral que aborde todos los aspectos. Yo he señalado aquí en este programa y en otros sitios, yo he sido crítico al tema educativo, porque yo digo, vamos a esperar, este señor está tomando una serie de medidas, vamos a esperar a ver los resultados de eso. El 2019 habrá oportunidad de evaluar el efecto, el impacto de estas políticas. Pero yo no puedo venir aquí a decir ahora que las políticas educativas van a fracasar y que como consecuencia de eso va a impactar. Puedo decir lo contrario, pero tampoco voy a aventurarme a asegurar eso. Okay. Yo lo que digo, hay que evaluar cuáles son los indicadores para ver en qué medida el 4% ya tiene un quinto año, va a un sexto año con 154 mil millones de pesos invertidos. Veamos cuáles son los resultados a futuro. Ahora, el gobierno no solamente se va a medir, es una tarea hace una bandera importante la educativa, pero también lo van a medir por muchísimas otras acciones. Pero Pensar y Crecer va a tener una oposición. En su momento la expondremos. Por ejemplo, ya estamos trabajando en la evaluación del plan decenal. ¿Cómo analiza, y nosotros Melanio? No nos teme el pulso cuando hemos dicho que las pruebas nacionales no han dicho, y el ranking escolar que hemos establecido, que no había pasado nada en estos últimos años en la interacción de alumnos, maestros y familias en las aulas, lo hemos sostenido. Okay, ahora no vamos a vivir permanentemente diciendo lo mismo. Hay que dar un tiempo a que las políticas que está aplicando este ministro, que tiene 2 años en el puesto, comiencen a dar resultados. Sí, pero no es un asunto también de ministro, es un asunto de sistema. Hay un asunto, bueno, Melanio, pero ustedes me están hablando de una gestión y la gestión encabeza un ministro. Si hablamos de política de Estado, estoy hablando del plan decenal, yo no estoy hablando de un ministro. Yo digo evaluar el plan decenal. Y el plan decenal significa evaluar los 2 años y medio de Melanio Paredes, evaluar los años de Josefina Pimentel, evaluar la gestión de Amarante Baré y evaluar la gestión del presente ministro. Estamos ahí evaluando 2 gobiernos o 3 gobiernos del Partido de Liberación Dominicana. Hay un asunto, Melanio, que nos gustaría entonces ver si estaría más dispuesto a desplayarte con relación a la agenda política del país. Hay una situación en el PRM con una convención el próximo 18 de febrero. En el PLD está todavía inconclusa una definición con lo que ha habido con las primarias abiertas o cerradas. Hay una oposición que uno no sabe cuál es la situación en el sistema de partidos. Que nos hable, que tú enfoca con respecto a la situación política del país con tu experiencia. ¿Qué es lo que tenemos? Después de una tercera posposición de la reunión ordinaria del comité político, no se reunió en noviembre, no se reunió en diciembre, no se reunió en enero, lo que confirma mi tesis de que aquello de enviar la discusión entre primarias abiertas y cerradas a unos especialistas constitucionalistas era una chicana política. Se confirma lo que yo le dije a ustedes en este programa, que no había la intención de resolver ese problema. El 2018 luce incierto, pero al mismo tiempo más desafiante y retador que el año pasado. ¿Por qué? Porque el presidente de la Junta Electoral ha dicho que se agota el tiempo para la reforma, que si esas leyes no se aprueban ahora, en el primer semestre de este año, las elecciones del 2020 no podrán desarrollarse bajo la sombrilla, bajo el amparo de esas normativas. Y yo sostengo que si no hay reglas claras a ese proceso, aquí estamos trabajando para una tormenta perfecta en el 2020. Una tormenta perfecta en que no sabemos qué pueda ocurrir. Yo, siendo optimista, espero
primero, que el presidente Medina convoca una legislatura extraordinaria y que entre el 20 de enero y el 20 de febrero pueda pasarse la ley electoral y la ley de partido. Ya vimos a Felucho Jiménez en una declaración a final de la semana pasada y él ha estado de alguna manera actuando como vocero de un sector dentro del partido, decir que hay que buscar un bajadero a eso, que hay que dejar que los partidos decidan cómo hacer sus primarias. A Felucho le han puesto el delivery ahora. Y por consiguiente, entonces es conveniente que el Congreso pueda aprobar una ley. Hubo unas declaraciones del presidente de la Comisión Bicameral que lo descalifica para ser un ente de búsqueda de consenso, lamentable también. En una sociedad desarrollada el señor hubiese tenido que renunciar a la presidencia de la comisión para abocarse a la búsqueda de consenso entre todos los partidos. Porque si no se ha logrado el consenso y él introduce un tema tan conflictivo, ya no en el seno de la partidocracia, sino del partido que tiene en sus manos la aprobación o no de la ley electoral, entonces eso lo descalifica para continuar dirigiendo con posibilidad de éxito la aprobación de esas leyes. Pero bueno, esas son las cosas que trajo el barco en el 2018 y con ellas tenemos que lidiar. En el caso del Partido Revolucionario Moderno, yo saludo el intento. Más que criticarlo, yo saludo el intento. Ojalá que ellos puedan demostrar que los partidos son capaces de gerenciar sus procesos. Usted está haciendo una comparación que ellos lo hacen que ellos son, el PLD. Que ellos son capaces de renovarse y que son capaces de que su membresía, con su padrón cerrado, elija a sus principales directivos. Si logran eso, estarán dando una lección al Partido de la Liberación Dominicana y a la democracia dominicana. Ojalá que tengan éxito. Dice el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, que la ley de partido y la reforma electoral debe de producirse ya. Y dice también el señor Victoria Ayer que la ley va a ser aprobada después de la legislatura. El presidente de la Cámara de Diputados dijo que se va a hacer aprobar después de la legislatura. ¿Después de qué legislatura? Ahora, después del 27 de bueno, porque la legislatura pasada venció. Ya venció. El jueves pasado. Ahora se inaugura una nueva legislatura el 27 de febrero. Pero mi aprehensión, Alexander. Pero déjame terminar para que entonces responda las dos cosas. Ellos dicen que se va a aprobar. Me da la impresión que la ley de partidos se va a aprobar y que el tema de primarias abiertas o cerradas se va a buscar un punto intermedio en el que no quede ni Dios ni sus santos queden mal. Y pienso que se va a aprobar partiendo de que dejar libre a los partidos que decidan cómo van a celebrar sus procesos internos. Entonces, la conclusión sería, tanto nadar para morir en la orilla. Aparentemente. O puede hacer lo inverso. Lo que yo pienso es que ha sido innecesario, ha sido innecesario todo esto. O antes de nadar tanto. Porque en definitiva no hay ninguna posibilidad que se pueda pasar la ley con el elemento en sí de las primarias abiertas. Eso es imposible. Salvo que en el camino se recojan muchas bajas. Y el costo político sería altísimo. Yo he sostenido que es una táctica dilatoria. Entonces, para mí hay una nebulosa para ocultar la raíz fundamental del problema. No se quiere renovación política, no se quiere una normativa electoral transparente que ponga sobre la mesa la inversión que hay que hacer. Se insiste en una campaña prematura que la convierte en costosa, para la cual ni Alexander, ni Brito, ni yo, ni ninguno de ustedes, muchos de los televidentes, no pueden participar. Una campaña de 3 años y costosa solo beneficia a quien tiene el poder del dinero. Entonces, por eso para mí es una nebulosa, es un sabotaje a la aprobación de la ley necesaria y estaremos impulsando acciones para que efectivamente tengamos reglas claras, que es lo único que evita que se colapse el régimen de partido y que nuestro partido pueda seguir mandando señales a la sociedad dominicana de que somos dignos de pedir el favor popular porque damos el ejemplo de buena gobernanza. Ese artículo que el presidente de la Comisión Bicameral y que está promoviendo la dinámica de que se apruebe de manera particular la ley de partidos, de decir que debe reflexionarse
y ver la posibilidad del 124 nunca jamás como un elemento a tomar en cuenta, y se vio la posibilidad de estimular una reforma por ahí. ¿Qué opinión te merece eso? Que ha creado la crispación de los distintos sectores de ver que es el anzuelo para iniciar un proceso, introducir una reforma constitucional con respecto a la reelección. Ya lo he dicho. Yo lo veo eso al punto como tal. Ya lo he dicho. Yo creo que inclusive es un elemento de sabotaje a la posibilidad de la búsqueda de consenso. Pero ¿tiene eso el elemento de verse un interés particular de introducirse la reelección? Es lo que quiero preguntar. Habría que preguntarse la Victoria allí. Pero eso es un absurdo. A mí la impresión que me da es que no se entendió el planteamiento de él. El planteamiento de él, el planteamiento de él y después él trató incluso de aclararlo. Él lo que planteaba es, él no planteaba una reelección. Él lo que planteaba que en el futuro, que se volviera al modelo anterior. El modelo anterior era que tú agotaba 2 periodos, salía del poder y podías retornar en el Hay futuro. una única forma de despejar eso, Alexander, trayendo el programa y pregúntenle. No. Y que además de eso, Alexander interpretándolo en medio de una situación de eso, una imprudencia. Eso como dijo Melanio. Esa es la mejor palabra que en un país. No quiero ni siquiera, no quiero seguirle dándole espacio a una imprudencia. Eso fue así. Que no le lució que en su condición de presidir esa. Pero además, como comisión, senador de la República, él está obligado a respetar las instituciones. Y es lo que está. Y esa imprudencia, eso fue una falta de respeto a la misma institución que él. Y ustedes siguen representa. amplificando la imprudencia. No, porque ese es el papel de. Melanio, ve realmente, y no es temprano uno proyectar, por lo agitado que luce el proceso, una posibilidad de seguir la situación de la oposición como tal y el PLD como tal y el gobierno, de que pueda el PLD retener en el 2020 las elecciones. Yo pienso que sí. Yo Yo pienso que si el presidente Medina continúa y termina siendo un buen gobierno, él ha anunciado que se van a inaugurar una buena cantidad de hospitales, con lo que mejorará el servicio de salud vital que tiene que ver con la calidad de vida de los dominicanos. Si estas políticas educativas de acá al final del periodo comienzan a verse resultados ostensibles de mejorar la calidad del sistema educativo, si finalmente se aprueba el pacto eléctrico y la incorporación de Punta Catalina al sistema de generación impacta un descenso en el precio en que pagamos la energía y un mejoramiento del servicio, si efectivamente el tema transporte es resuelto con la articulación del teleférico, la puesta en servicio de la segunda línea del metro y que Intran como entidad que pueda estabilizar políticas de transporte en el país dan resultados, no hay posibilidad de que el Partido de la Liberación Dominicana pierda el poder en el año 2020. Pero para mí, la retención del poder en el 2020, con el candidato que sea, el que elija el partido, tiene que pasar por un proceso de relegitimación, asumiendo el programa histórico del Partido de la Liberación Dominicana, tomando lo mejor de los gobiernos de Leonel, lo mejor de los gobiernos de Danilo y hacer lo que está pendiente por hacer en lo que fue el planteamiento fundamental del profesor Bosch al fundar el Partido de la Liberación Dominicana aquel 15 de diciembre del año 1973. Yo no creo en la retención del poder por el poder mismo. Yo creo en la retención del poder para que podamos cumplir lo que prometimos a la sociedad dominicana, que innegablemente tenemos muchos puntos positivos que mostrar, pero también hay mucho por hacer y creo que el Partido de la Liberación Dominicana estará en las mejores condiciones con un legado de 20 años de ejercicio político en que se han respetado las libertades públicas, en que no ha habido perseguidos ni muertos, en que hemos logrado cambiar el perfil material del país. Sin embargo, tenemos que acometer
el pleno desarrollo social facilitando igualdad de oportunidades a los dominicanos y dominicanas y mejorando calidad de vida a todos los niveles. Pero tú estás dando a entender ahí, Melanio, que el ritmo de lo que el PLD ha prometido, de lo que el PLD es capaz de hacer, ha sido un ritmo lento, que aunque se ha hecho cosas, tú estás viendo como el vaso medio vacío ahí, ¿o no? Bueno, depende si tú eres un optimista racional o un pesimista, tú lo puedes ver medio lleno, medio vacío. No, ¿cómo tú Yo lo lo, ves? yo lo veo, Yo no tengo mi opinión como yo lo veo. Si me preguntas, te doy mi opinión. yo lo veo tal como es. Yo no voy a hablar de lo que hemos hecho. A mí me interesa hablar de lo que nos falta por hacer o lo que no hemos hecho. Aquí hay que atacar el privilegio como un elemento que genera desigualdad y pobreza. Y mi partido tiene ese compromiso histórico. Cuando mi partido y mis gobiernos digan que van a atacar el privilegio en las relaciones empresariales, en las religiosas, en las sociales y en las políticas, que no haya privilegio de ninguna especie y que todos tengamos igualdad de acceso a oportunidades, entonces yo estaré satisfecho. Melanio, pero el primer privilegio son los jefes del PLD, que la misma gente está en el poder del 96, no lo han cambiado. Yo hablé de privilegio en las élites empresariales, Sí, en las élites sociales, en las élites políticas. Y el más pernicioso es el de las élites políticas, porque son los que están llamados a combatir el privilegio. Y si ellos son usufructuarios de un privilegio, difícilmente tengan la autoridad moral para combatir el privilegio en las otras áreas. Mira, Melanio, por otro lado, la prensa dominicana está destacando mucho lo que está pasando. Como eres uno de los líderes importantes del partido de gobierno, yo quisiera que tú me des tu opinión. Porque la prensa dominicana está destacando el desorden que hay en la frontera con la inmigración a tal punto que las autoridades han tratado de hacer una especie de aspaviento en la frontera, porque prácticamente eso se ha convertido en un desastre y la cantidad de inmigrantes ya es escandalosa en todo el país. Como parte del partido de gobierno, ¿qué opinión te merece eso? Alexander y Brito, yo he insistido en que el tema aquí es la institucionalidad, afirmar institucionalidad en todos los órdenes. Aquí hubo una sentencia del Tribunal Constitucional, hubo una ley que se derivó de las tensiones que se dieron con aquella resolución de la 168. Aquí lo que hay que aplicar la ley y dejarse de simulación. Tenemos una frontera porosa. Hay que mejorar los mecanismos de protección y de vigilancia de la frontera, porque todo lo otro es recurrente. Se dicen, hacen declaraciones públicas, pero los haitianos siguen entrando por la frontera. Se sacan por un lado y entran por otro lado. Es un proceso macondiano de ejercicio de la política. Entonces, hay que afirmar institucionalidad. Ahí hay una ley migratoria. Todos esos carnets que se expidieron son reales, son inalienables. Lo están vendiendo. Ese es el problema de nuestro país, afirmar institucionalidad en todo. O sea, que estás planteando que se ejecute... Que se ejecute la ley migratoria, que se establezcan los controles. ¿Cómo es la ley de repatriación? No, lo que se aprobó, la ley de naturalización. No, la ley esta que se aprobó que reguló de regularización. Esa misma que te digo, que es la que tiene que primar en el término migratorio y específicamente respecto a nuestros vecinos haitianos. Si se aplica la ley, si damos continuidad, si llevamos a la frontera condiciones para que los dominicanos y dominicanas no emigren y se queden cultivando la tierra, protegiendo el patriolar, entonces no habrá migración haitiana. Pero si las condiciones en la frontera son de manera tal en que quedan despobladas, va a pasar lo mismo que cuando Osorio. Cuando la devastación de Osorio, que dejamos las reses por ahí y vinieron los bucaneros y vinieron los residentes de aquel lado y se adueñaron de una buena parte del territorio. Mira, hay un asunto, Melanio, y es que cuando el presidente Medina anunció el compromiso de este año 2018 concluir a Punta Catalina en la segunda línea del metro y concluir el teleférico, se vio bien el anuncio
anuncia lo que de un compromiso ya que está incluso ya avanzado ese proyecto. Pero hay gente que observa anunciar esas obras y hay 1.500 obras que pueden decirse pequeñas obras en provincias y en comunidades y no priorizarse esas respuestas a esas ciudades. ¿Qué te parece? Pero no sé, porque la crítica opositora dice lo contrario, dice que el presidente Medina no se enfoca en grandes obras, sino que con la visita sorpresa va impactando pequeños grupos en todo el país. Yo creo que es importante las pequeñas cosas y las grandes cosas. O sea, lo vimos, incluso megas obras como la que hizo el presidente Fernández en términos de infraestructura de carreteras, presas, túneles, etcétera, impactan el crecimiento económico. Claro. Entonces, yo creo que es importante las grandes obras, orientarlas naturalmente para que ese crecimiento económico sea sano y genere empleos. Es importante que determinen esas obras. Lo que yo también pienso que debemos cambiar la cultura dominicana y dejar que sean los hechos que hablen y no nuestras palabras. Aquí se hace mucho énfasis en la promoción, en la publicidad y yo creo que se percibiría mejor, la sociedad percibiría mejor nuestras ejecutorias de gobierno si son los hechos los que hablen por sí solos. Muchas gracias, Melanio. A ustedes. Hemos tenido una excelente conversación. Con ustedes siempre y prolífica en términos de los puntos que abordamos. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, buen fin de semana, señores. A todos. Fin de semana. Estamos empezando. Está el viernes, Está el viernes. Buena semana. Yo estoy en el viernes. Por la costumbre de ir los viernes. Señores, será hasta mañana cuando volveremos en este espacio por la mañana. Pasen bien. Buena semana.